El Mar Negro es una de las principales conexiones entre Europa y Asia. Por si no lo ubicas en el mapa, es este que está aquí. Sí, justo después del Mar Mediterráneo. Y a decir verdad, por más que sea mucho menos extenso, ha salido más que el Mediterráneo en los medios durante los últimos años. Ya debes saber relacionado a qué tema. ¿Qué hay en el Mar Negro y cuál es su relevancia geoestratégica? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Primero, veamos ciertas generalidades sobre el Mar Negro. Este tiene una superficie de 436.000 kilómetros cuadrados, similar a la de países como Irak. Como ya se mencionó, es considerado como una de las fronteras entre los continentes asiático y europeo. Baña la costa oriental de los Balcanes, la estepa póntica, la península de Crimea, el Cáucaso y la zona norte de la península de Anatolia. Los países que tienen salida soberana al Mar Negro son Bulgaria, Rumanía, Ucrania, Rusia, Georgia y Turquía. Asimismo, está conectado con otros mares, por el Mar de Mármara mediante el Estrecho del Bósforo, el cual le da una salida indirecta al Mar Mediterráneo mediante el Estrecho de Dardanelos. Por el noreste, se conecta con el Mar de Azov mediante el Estrecho de Kerch. Los principales puertos ubicados en el Mar Negro son Sochi y Novorossiysk en Rusia, Estambul, Samsun y Trebisonda en Turquía, Odesa en Ucrania, Varna y Burgas en Bulgaria, Constanza en Rumanía, Batumi en Georgia, así como el puerto de Sebastopol, disputado entre Rusia y Ucrania. Los ríos que desembocan en este mar son el Danubio, el Dnieper, el Dniester y el Kubán. Ahora, y para no perder la esencia de este canal, veamos algunas curiosidades históricas acerca del Mar Negro. Resulta que por este mar pasaron muchas rutas comerciales en el mundo antiguo. Según la mitología griega, Jasón y los argonautas navegaron por el Mar Negro, que era en ese entonces el fin oriental del mundo conocido por los griegos. En su costa oriental se encontraba el reino de Cólquida en el actual Georgia, en donde se hallaría el famoso Vellocino de Oro. Otro dato interesante es que algunos lingüistas y arqueólogos consideran que las costas septentrionales del Mar Negro podrían haber sido la tierra natal de los primeros pueblos proto-indoeuropeos, es decir, el pueblo originario de cuyo idioma habrían surgido todas las lenguas indoeuropeas, desde el nepalí, pasando por el griego, el ruso, hasta el islandés. Ya durante la antigüedad tardía, se forman los grandes imperios de Europa, siendo el romano el primero que tuvo por un par de siglos la hegemonía total sobre el Mar Negro. A este le sucedió el bizantino, quien compitió con Bulgaria en los Balcanes, y posteriormente con los estados musulmanes que se asentaron en Anatolia. El siguiente imperio que se haría con casi el control completo del Mar Negro fue el otomano. Durante el siglo XIV, el Mar Negro se convierte en el medio de transporte de una de las mayores desgracias de la historia europea, la peste negra, desde el puerto de Kaffa, actual Feodosia, en la península de Crimea. En 1346 ocurre el asedio de Kaffa, cuando los mongoles lanzaron a los genoveses, que en ese entonces controlaban la ciudad, una pila de cadáveres contaminados con peste negra, lo que dio inicio a la mortal epidemia en el viejo continente. Ya adelantándonos a la edad contemporánea, una nueva potencia compite con los otomanos por la hegemonía sobre el Mar Negro: el Imperio Ruso, y una de sus guerras más decisivas, la de Crimea, que se da principalmente en este mar. Tras la desintegración de los imperios otomano y soviético durante el siglo XX, es que surgen los 6 países actuales que tienen una salida soberana al Mar Negro. Y a pesar de tantísimos siglos de disputas por el control de este mar, hoy por hoy, en pleno 2024, todavía sigue siendo un causal de enfrentamientos, pues es uno de los escenarios de la guerra entre Rusia y Ucrania. Como sabrás, la península de Crimea fue anexada por los rusos en el 2014, pero sigue siendo reconocida como parte de Ucrania por la mayoría de países. Sobre su importancia geoestratégica se habló más a detalle en este video, pero aquí te doy un rápido resumen. En primer lugar, en Crimea se encuentra la poderosa flota rusa del puerto de Sebastopol. Asimismo, la península
alberga algunos de los pocos puertos rusos de aguas profundas que pueden ser utilizados incluso en invierno, ya que la gran mayor parte de su mar se encuentra en el Océano Glacial Ártico. Además de todo esto, el Mar Negro tiene otros factores geoestratégicos que le dan mucha importancia, como la ya mencionada conexión con el Mar Mediterráneo, que le da acceso a todos los mercados de Europa, Oriente Próximo y el norte de África, por lo que este espacio geográfico es vital para sus países ribereños. En cuanto a Rusia, le permite asimismo acceder a países en los cuales tiene presencia militar, tales como Siria y Libia. Además de ser un importante punto de conexión entre Europa y Asia, el Mar Negro es también una fuente rica de recursos naturales, tales como el petróleo, el gas, los cereales y el pescado. Por lo que el hecho de que Ucrania permanezca con Crimea y que para colmo de males se una a la OTAN, a la cual ya pertenecen otros 3 países ribereños, es perjudicial para los intereses económicos y militares de Rusia, quien se decantó finalmente por usar la fuerza para evitar esto. Hoy por hoy, Rusia ya controla la mayor parte de la costa ucraniana en el Mar Negro, siendo el sitio de Mariupol una de sus victorias más representativas. No es descabellado pensar que probablemente uno de sus objetivos iniciales era el de conseguir el acceso a todo el mar ucraniano, que incluye el puerto de Odesa, desde donde pudo haber lanzado otro ataque hacia Transnistria, región separatista de Moldavia. Aunque a juzgar por cómo va la guerra, Ucrania difícilmente se convertirá en un país mediterráneo. Como ves, el Mar Negro es un escenario geoestratégico y económico vital para sus países ribereños y aparentemente seguirá siendo un frente de guerra hasta que los países beligerantes encuentren una solución pacífica, algo que no se sabe si tendremos al corto plazo. Pero ahora, cuéntame tú, ¿qué otra curiosidad conoces sobre el Mar Negro? ¿Sabes de algún otro factor geoestratégico con el que cuenta? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unhermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!